Dicen que hay personajes en la Biblia que fueron olvidados por accidente, pero Melquisedec parece haber sido olvidado a propósito. ¿Por qué? Porque su historia incomoda, porque aparece sin pasado, sin linaje, sin explicación lógica, y sin embargo, bendice a Abraham, recibe su respeto, y luego desaparece como si nada. ¿Qué clase de figura es esta que ni siquiera pertenece al pueblo hebreo, pero actúa con una autoridad espiritual que ni los grandes patriarcas cuestionan? Tal vez nunca te lo dijeron, pero entender quién fue realmente Melquisedec puede transformar por completo tu visión de la espiritualidad, de Jesús y de tu propia vida, porque este no es solo un personaje curioso, es una pista divina, una profecía viva, un símbolo que conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento de forma explosiva. Y sí, su historia fue ocultada entre líneas por siglos. ¿Por qué nadie habla de él en las iglesias? ¿Por qué lo nombran los salmos, los profetas y luego el propio Jesús? En este video vas a descubrir por qué Melquisedec no solo es importante en la Biblia, sino que es crucial para ti. Vamos a desenterrar su legado, interpretar su simbología y, sobre todo, entender lo que su figura tiene para decirle al mundo de hoy. Porque si hay un mensaje que ha sido silenciado por generaciones, es hora de traerlo de vuelta. Pocas figuras bíblicas están rodeadas de tanto misterio, como aquel hombre que aparece sin previo aviso, sin padre, sin madre, sin una genealogía que lo ubique en el mapa de los linajes sagrados. Cuando uno piensa en los personajes de las Escrituras, es natural esperar una historia de origen, un contexto familiar, un ¿de dónde viene? Pero aquí estamos ante alguien que simplemente aparece. Y no cualquiera. Se presenta con títulos que imponen reverencia. Rey y sacerdote. ¿Cómo puede alguien cargar con tanto simbolismo y al mismo tiempo parecer un forastero en su propia narrativa? Esa ausencia de genealogía no es un detalle al azar. Es una pista escondida para quienes leen con atención y con el alma despierta. En la antigüedad, el linaje lo era todo. Legitimaba el trono, la función sacerdotal, la herencia espiritual. Así que cuando alguien rompe con ese patrón, ya podemos intuir que está encarnando algo que va más allá de la tradición. Piénsalo. Incluso hoy, seguimos preguntando, ¿de dónde vienes?, antes de decidir cuánto respeto merece alguien. Pero esta figura parece responder, yo vengo de un lugar donde eso no importa. La verdad es que algunas presencias trascienden el tiempo justamente porque no caben en él. Y cuando observamos a este personaje sin pasado conocido ni herederos visibles, sentimos que está señalando algo eterno, algo que no puede ser encerrado en un calendario ni explicado con fechas. Es como si su mera existencia ya fuera una profecía viviente, una grieta en la lógica del tiempo. Y sí, eso incomoda. Porque nos recuerda que hay realidades que escapan al control humano. ¿No te pasa que algunas personas entran en tu vida así, sin aviso, pero dejan huellas profundas? No sabes de dónde vienen ni por qué aparecieron justo cuando más las necesitabas. Pero ahí están. Y en vez de explicaciones, lo que te dejan es transformación. Pues bien, esa es la sensación que provoca esta figura en el lector atento. No viene a explicar, viene a provocar, a despertar, a recordar que el misterio, a veces, es más revelador que la certeza. Y justo cuando uno piensa que no puede volverse más enigmático, este personaje actúa. No da discursos largos, no exige reconocimiento. Ofrece pan, vino y una bendición que, sin necesidad de palabras vacías, cambia el curso de toda una historia. Imagina la escena. Un hombre cansado, polvoriento, con la ropa aún manchada del combate. Acaba de arriesgar su vida para rescatar a su sobrino, enfrentando reyes poderosos con un pequeño grupo de hombres. Ese hombre es Abraham. No busca gloria ni recompensa, solo quiere volver en paz. Pero en el camino de regreso, algo inesperado ocurre. Alguien sale a su encuentro. No un general, no un profeta, no un familiar, un rey, un sacerdote.
alguien que parece saber exactamente lo que Abraham necesita, y que le ofrece pan, vino y una bendición. Este encuentro no es casual, es una intersección entre lo humano y lo divino, entre la lucha física y el descanso espiritual. Mientras Abraham venía de una batalla externa, este personaje misterioso parecía haber vencido en una batalla interior hace mucho tiempo, y le da a Abraham lo que más necesita: sustento para el cuerpo y dirección para el alma. A veces, después de nuestras propias batallas, emocionales, familiares, financieras, lo que más necesitamos no es una solución, sino una presencia. Alguien que, sin explicar demasiado, simplemente aparece y bendice. El pan y el vino que ofrecen no son solo alimentos, son símbolos profundos, gestos que trascienden el momento. Representan comunión, consuelo, propósito. Si aplicamos esto a la vida diaria, es como esos instantes en los que alguien te escucha de verdad, te ofrece un café o te dice, estoy contigo. Gestos simples, pero que sanan más que 1000 consejos. ¿Cuántas veces hemos sido Abraham, necesitando un Melquisedec que no haga preguntas, solo extienda la mano? Y lo más sorprendente es la reacción de Abraham. No lo cuestiona. No exige pruebas. Reconoce algo sagrado en ese acto y responde con un diezmo, una entrega voluntaria, no por obligación, sino por honra, porque a veces el alma reconoce lo que el intelecto aún no comprende. En tiempos donde todo exige explicaciones, este momento nos recuerda que hay conexiones que se entienden primero con el corazón, pero esto es apenas el inicio, porque lo que este encuentro desencadena no es solo gratitud o alivio, es una apertura. A partir de ahí, algo cambia en Abraham, y lo mismo puede pasar con nosotros cuando, en medio del cansancio, alguien nos ofrece pan, vino y propósito. A primera vista, el pan y el vino pueden parecer alimentos simples, pero en las Escrituras, cada elemento tiene peso, historia y profundidad. Cuando alguien ofrece pan y vino a un guerrero agotado, no solo le está dando comida, le está entregando consuelo, comunión y sentido. El pan representa lo esencial, lo que sostiene. El vino evoca lo espiritual, lo celebrativo, lo que une. Y si estos van acompañados de una bendición auténtica, el gesto se convierte en un acto sagrado, aunque no haya altar ni templo. Hoy, en plena era digital, tal vez nadie te reciba con pan y vino al volver de una batalla emocional o laboral, pero los gestos equivalentes siguen existiendo. Una amiga que te dice, vamos a tomar un café, justo cuando estás al borde. Una madre que te cocina tu plato favorito sin que lo pidas. Un mensaje de aliento que llega sin razón aparente. Esos son nuestros pan y vino cotidianos. Pequeñas bendiciones que no necesitan palabras religiosas para sanar profundamente. Y lo curioso es que la bendición llegó antes de cualquier sacrificio. Melquisedec no esperó que Abraham le diera algo para bendecirlo. Lo bendijo primero. Así, sin condiciones. Y eso, hoy en día, suena casi subversivo. En un mundo donde todo parece tener un precio, recibir algo gratuito, sin méritos ni currículum, nos descoloca. Pero también nos recuerda algo poderoso. El amor real no se gana, se reconoce. Y las verdaderas bendiciones no se negocian, se otorgan. Cuando Abraham entrega el diezmo no lo hace como pago, lo hace como acto de gratitud, como quien entiende que ha recibido algo valioso y quiere responder con lo mejor que tiene. En la práctica, eso se ve en gestos cotidianos: ayudar a alguien sin que lo pida, donar sin esperar aplausos, ofrecer tiempo sin contar los minutos. Eso es diezmo en su forma más humana y desinteresada. Y ese tipo de actitud no solo cambia tu día, cambia tu vida. Y sin embargo, este pan, este vino y esta bendición no solo marcaron ese momento. Eran una señal, un adelanto, una especie de eco profético de algo mucho más grande que estaba por llegar, algo que también sucedería en una mesa, entre pan, vino y un acto de amor eterno. En tiempos antiguos,
Ser rey ya era suficiente para cargar una corona de responsabilidades. Ser sacerdote, por otro lado, implicaba representar al pueblo ante lo divino, vivir separado del poder político, dedicado al servicio espiritual. Eran roles distintos, casi opuestos, pero esta figura enigmática los une en sí mismo. ¿Cómo puede alguien gobernar con autoridad y al mismo tiempo interceder con humildad? ¿Cómo se combina el cetro con el altar? Este hombre lo hace, y al hacerlo, rompe el molde de toda estructura conocida. Ser rey y sacerdote al mismo tiempo es como caminar con una espada en una mano y una lámpara en la otra. La espada representa justicia, decisión, estructura. La lámpara, guía, compasión y luz interior. Y hay momentos en la vida donde necesitas ambas cosas, firmeza para tomar decisiones difíciles, pero también sensibilidad para no perder el alma en el camino. Este personaje nos muestra que no hay que elegir entre ser fuerte o espiritual. Se puede, y se debe, ser ambos. Hoy en día, muchos se sienten divididos. O soy racional o soy espiritual. O cuido mi carrera o cuido mi fe. Pero esta figura nos enseña que la verdadera sabiduría está en la integración. Un emprendedor que ora antes de cerrar un contrato. Una madre que lidera su hogar con autoridad pero también con ternura. Un joven que estudia con disciplina y también medita al amanecer. Esas son versiones modernas del rey sacerdote. Y todos, en algún nivel, estamos llamados a asumir ese rol. Además, cuando alguien camina con ambos oficios, el del liderazgo y el del servicio espiritual, no domina, sino que inspira. No impone, sino que guía. Y esa es la diferencia entre el poder vacío y la verdadera autoridad. En un mundo lleno de figuras que gritan órdenes desde tronos frágiles, este personaje actúa en silencio y aún así transforma todo a su paso. ¿Quién no querría seguir a alguien así? Y lo más fascinante es que esta combinación única no termina con él. Es un anuncio, una sombra, una anticipación de una figura aún más grande que vendría siglos después, llevando también una corona y un corazón de siervo. No todos los salmos son lo que parecen. Algunos, más que poesía o oración, son ventanas hacia el futuro. Y el Salmo 110 es uno de esos casos especiales. Allí, se menciona a un Señor sentado a la derecha de Dios, y se afirma que será sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cómo es posible que un salmo, escrito siglos después de aquel misterioso encuentro con Abraham, vuelva a nombrar a esa figura tan escurridiza? Porque su rol no era un capítulo aislado, era una profecía camuflada. Este versículo se ha convertido en una pieza clave para los teólogos, porque conecta directamente con la figura del Mesías. Y es aquí donde las cosas se tornan realmente fascinantes. Ese sacerdote eterno no es otro que Jesús, pero no un sacerdote como los que venían del linaje de Leví, limitados por el tiempo y la muerte. No. Este es un sacerdote sin sucesores, sin fecha de caducidad, sin límites humanos. Es una declaración de que el sacerdocio verdadero no se hereda, se encarna. Imagínalo así. En lugar de una línea de sacerdotes que van pasando la estola de generación en generación, aparece uno que rompe esa cadena y la eleva a una nueva dimensión. Un sacerdote que no depende de rituales externos para ejercer su autoridad, porque él mismo es el rito, el altar y la ofrenda. Y todo eso ya estaba insinuado, de forma poética y casi en clave, en un salmo cantado por generaciones sin saber lo que escondía. Ese tipo de revelaciones nos enseña algo importante. A veces, el mensaje más profundo está en los lugares más comunes. Tal vez sea hora de volver a leer las cosas que damos por hechas. Una canción antigua, un consejo olvidado, un texto ya leído, con ojos nuevos. Porque puede que allí esté oculta una verdad que nunca habíamos notado. Como ese versículo que, por siglos, parecía solo una exaltación, pero en realidad era una profecía. Y claro, una profecía no se da solo para inspirar, se da para preparar.
Porque si ese sacerdote eterno ya fue anunciado, ¿qué más estaba por revelarse a través de esa figura? Durante siglos, el sacerdocio levítico fue la columna vertebral de la vida religiosa del pueblo hebreo. Era estructurado, hereditario, regido por normas precisas. Solo quienes descendían de Leví podían ejercerlo, y cada generación pasaba el cargo como una antorcha que no debía apagarse. Pero con la aparición de Melquisedec, y más aún con la comparación que hace la carta a los hebreos, ese modelo se tambalea, porque se nos presenta otro tipo de sacerdocio, uno eterno, no heredado, y profundamente superior. El sacerdocio levítico era funcional pero limitado. Necesitaba sacrificios constantes, templos físicos, reglas meticulosas. ¿Y si te dijera que todo eso fue apenas un ensayo general? Porque Melquisedec no pertenecía a esa estructura. No ofrecía sacrificios de animales, no servía en un templo humano. Su sacerdocio parecía responder a otra lógica, una basada en la eternidad, en la conexión directa con lo divino, sin intermediarios ni linajes. En la práctica, esto nos confronta con una verdad poderosa. Hay formas de espiritualidad que trascienden lo heredado. No necesitas haber nacido en una familia religiosa para tener una relación profunda con lo sagrado. No hace falta un cargo, ni un título, ni una estructura rígida. A veces, lo que se requiere es una autenticidad radical, como Melquisedec, que simplemente aparece, actúa y bendice, sin pertenecer a ninguna casta ni cumplir ningún protocolo. La carta a los hebreos no desprecia a los levitas, pero los pone en perspectiva. Ellos eran necesarios para un tiempo, pero luego llegó alguien cuyo sacerdocio no necesitaba renovarse cada año. Alguien que no debía ofrecer sacrificios por sus propios pecados porque no tenía ninguno. Alguien que no operaba desde la obligación, sino desde la plenitud. Y ese alguien venía en la misma línea espiritual de Melquisedec. Y si este nuevo modelo ya no depende del templo, del linaje, ni del ritual, ¿cómo se accede a él? Esa es la pregunta que empieza a abrir una puerta más grande. Porque si todo eso cambió, tal vez también cambió lo que se espera de quienes desean caminar en esa nueva dirección. Uno de los detalles más provocadores sobre Melquisedec es que aparece fuera del linaje de Abraham, antes del pacto, sin estar limitado a una sola tribu o nación. No forma parte del pueblo hebreo, y sin embargo, bendice al padre de ese pueblo. ¿Qué nos dice eso? Que su sacerdocio no estaba atado a fronteras, ni a nombres, ni a tradiciones. Su rol era universal, transversal, destinado a tocar la vida de todos los seres humanos, no solo de un grupo específico. Eso cambia muchas cosas, porque si el sacerdocio de Melquisedec no pertenece a una cultura particular, entonces su mensaje también trasciende las culturas. ¿Cuántas veces creemos que para ser espirituales debemos seguir ciertas reglas, ritos, códigos impuestos por otros? Este personaje desafía esa lógica. Su existencia sugiere que la relación con lo divino no comienza con pertenecer a un sistema, sino con una disposición del corazón. No importa tu nacionalidad, tu apellido o tu pasado, importa tu conexión interior. Piensa en la gente que ha sido tocada por algo sagrado sin haber pasado jamás por una iglesia o un templo. Personas que, sin manuales religiosos, actúan con compasión, buscan justicia, viven con propósito. ¿No es eso un eco del sacerdocio de Melquisedec? Un sacerdocio sin liturgias complejas, pero lleno de sentido eterno. Su existencia nos recuerda que el cielo no habla un solo idioma, ni responde solo a quienes tienen un título espiritual, y esto llevado a la práctica libera. Libera a quienes siempre se sintieron fuera por no encajar en los moldes tradicionales. Les dice que no están descalificados, que su camino también puede ser válido, también puede ser sagrado, porque si hay un sacerdocio eterno, anterior a las instituciones, entonces hay también un llamado para todo aquel que esté dispuesto a servir, bendecir, conectar con lo trascendente. Pero este llamado no se queda en lo abstracto, porque siglos después,
ese mismo sacerdocio sería reclamado por alguien que vendría a cumplir lo que Melquisedec apenas insinuó. Alguien que transformaría por completo la relación entre el cielo y la tierra. Cuando la carta a los hebreos declara que Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no está lanzando una frase bonita, está revelando una verdad revolucionaria. Jesús no hereda el sacerdocio por descendencia levítica. No se presenta como un sacerdote convencional, limitado al templo de Jerusalén o a los ritos de turno. Él representa algo radicalmente nuevo, un sacerdocio eterno, sin necesidad de sucesores, que se basta a sí mismo porque es completo desde el origen. Este tipo de sacerdocio no necesita altares físicos. Jesús no entra en un templo hecho por manos humanas, sino que se convierte en el templo, en el sacerdote y en la ofrenda, todo al mismo tiempo. Es como si el sistema entero fuera absorbido y superado en una sola persona. Ya no hacen falta sacrificios repetidos, porque su entrega es única y suficiente. Esto nos cambia la perspectiva. Lo sagrado no está en un lugar, está en una persona. Y esa persona abrió el camino para todos. En la práctica, ¿qué implica eso? Que ya no necesitas un mediador humano para conectarte con lo divino. No necesitas acumular méritos ni seguir fórmulas mágicas. Jesús, como sacerdote según Melquisedec, te invita a una relación directa, viva, sin intermediarios. Es como tener acceso ilimitado a una fuente de sabiduría y gracia, sin colas, sin filtros, sin burocracia espiritual. Solo fe, entrega y una disposición honesta de corazón. Además, este nuevo sacerdocio no se apaga con la muerte, porque fue validado a través de la resurrección. Mientras los sacerdotes anteriores eran reemplazados por otros, Jesús permanece, y eso trae seguridad. Porque cuando todo a tu alrededor cambia, tu trabajo, tus emociones, tus relaciones, saber que hay una figura que no cambia, que no falla, que no necesita renovación, es como anclar tu alma en una roca firme. Y si Jesús ejerce ese sacerdocio eterno, entonces la vida no se trata solo de aguantar hasta el final. Se trata de vivir desde esa certeza, de caminar como quien ya fue reconciliado. Pero claro, aún falta explorar el símbolo que hizo todo eso posible. Un símbolo que no tiene principio ni fin, al igual que aquel que lo representa. Si hay algo que hace que Melquisedec destaque en medio del Antiguo Testamento, es que no solo aparece como un personaje intrigante, sino como una sombra, una figura que anticipa a alguien mucho mayor. Su falta de genealogía, su rol doble como rey y sacerdote, su bendición silenciosa, su ofrenda de pan y vino, todo eso parece un guión adelantado de lo que Cristo haría siglos más tarde, como si Dios hubiese dejado pistas sutiles para que, llegado el momento, todo encajara de manera perfecta. En teología, a esto se le llama tipología, cuando una figura del Antiguo Testamento señala hacia una realidad mayor en el Nuevo, y Melquisedec es uno de los ejemplos más potentes. No tiene principio ni fin conocidos, y eso lo convierte en una especie de espejo de la eternidad de Jesús. No porque fueran la misma persona literalmente, sino porque uno era la figura y el otro, la plenitud, como si Melquisedec hubiese sido el susurro y Cristo, el grito. Esto cambia la forma en que leemos toda la Biblia, ya no como un conjunto de historias sueltas, sino como una gran narrativa con capas, códigos y conexiones entretejidas. Melquisedec nos obliga a leer con lupa, a buscar lo escondido, a entender que lo que parece insignificante puede ser clave para comprender lo eterno. Y si eso pasa con un solo personaje, ¿cuánto más se nos estará escapando por no mirar con ojos atentos? Llevado a la vida cotidiana, esta idea nos recuerda que muchas veces los momentos menores en nuestra historia personal pueden estar anunciando algo mucho mayor. Esa conversación olvidada, ese sueño extraño, ese encuentro casual, tal vez eran la prefiguración de algo que hoy tiene sentido. Porque así como Melquisedec anticipó a Cristo, nuestras pequeñas experiencias pueden estar preparando el terreno para algo eterno dentro de nosotros.
Y si lo que vino después de Melquisedec fue una revelación aún más grande, entonces quizá todavía no hemos visto todo lo que esta figura nos quiere enseñar, porque después de toda gran aparición, siempre hay un llamado, uno que no pide sacrificios vacíos, sino algo mucho más profundo. Después de aquel encuentro sagrado, Abraham no salió igual. Algo en él fue tocado, removido, alineado con un propósito mayor. Y no porque se le exigiera algo, sino porque reconoció que había sido bendecido con algo que no podía comprar. Su respuesta fue entregar una 10ª parte de todo lo que tenía. Pero más allá del gesto, lo que hizo fue expresar algo que muchos aún no entienden. Cuando uno se encuentra con lo eterno, lo único lógico es rendirse por completo. Ese mismo llamado sigue resonando hoy, con otra forma, pero con la misma esencia. Ya no se trata solo de un diezmo material, sino de una entrega existencial. ¿Qué parte de tu vida aún no has rendido? ¿Tu tiempo? ¿Tus talentos? ¿Tus emociones? Vivimos tan fragmentados, dando pedacitos aquí y allá, que a veces olvidamos que lo sagrado no pide retazos, pide totalidad. No por ego, sino porque solo lo que se entrega por completo puede ser verdaderamente transformado. Y sí, rendirse asusta. Nos han enseñado a controlar, a calcular, a no confiar plenamente. Pero el llamado no es a una entrega ciega, sino a una entrega consciente, como quien decide bajar las armas no porque perdió la batalla, sino porque entendió que el verdadero poder está en dejarse guiar. Y si lo pensamos bien, ¿no es eso lo que buscamos en el fondo? Alguien digno de confianza, un propósito más grande que el ego, una paz que no dependa del control. Aplicar esto en la vida real no es tan complicado como parece. Puedes empezar preguntándote, ¿qué estoy haciendo con lo mejor que tengo? ¿Estoy usando mi creatividad solo para sobrevivir o también para servir? ¿Estoy ofreciendo mis dones como un regalo o los estoy enterrando por miedo? La entrega total no siempre es dejarlo todo. A veces es empezar a usar todo lo que tienes con un nuevo enfoque, desde un lugar más alto, como lo hizo Abraham ese día. Y justo cuando uno cree que entregó suficiente, se da cuenta de que la verdadera entrega no se mide en cantidades, sino en profundidad, porque a veces dar un paso de fe cambia más que 100 planes seguros. Y ese paso es el umbral hacia algo que aún no terminamos de comprender, pero que nos llama con fuerza. Ahora que ya conoces quién fue Melquisedec y por qué su figura es tan poderosa, te pregunto, ¿qué estás haciendo con ese conocimiento? ¿Vas a dejar que sea solo una curiosidad más? ¿O vas a permitir que despierte algo dentro de ti? Porque este no es un simple relato bíblico, es un llamado a vivir con propósito, a reconciliar fuerza y fe, autoridad y servicio, a reconocer que tú también estás invitado a caminar en una dimensión espiritual más profunda. ¿Qué parte de tu vida necesita esa bendición que no pide nada a cambio? ¿Estás dispuesto a rendir tus planes, tus miedos, tus fórmulas, para abrazar algo eterno? No necesitas ser perfecto, ni pertenecer a una élite espiritual. Solo necesitas hacer como Abraham, reconocer cuando el cielo te está hablando, y responder con entrega. Y si este contenido removió algo en ti, si te ayudó a ver las escrituras con nuevos ojos, no te vayas sin hacer lo siguiente. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún episodio y deja un comentario contándome. ¿Qué parte de esta historia te hizo pensar diferente? Tu participación no solo enriquece este espacio, también puede ser la semilla de algo grande en la vida de otra persona.